Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación, donde hoy queremos compartir con ustedes un tema que es importante visibilizar. Tiene que ver con los derechos, las experiencias y los obstáculos que al día de hoy todavía enfrentan las personas trans para vivir una vida digna. Y para hablar de este tema que es tan importante en materia de derechos humanos, nos acompaña alguien a quien personalmente le tengo una profunda admiración por el trabajo que ha hecho para visibilizar los derechos de las personas trans. Se trata de Ofelia Pastrana. Ella es explicatriz, física, mujer transgénera, feminista de la LGBTI. Ofelia, qué gusto que nos acompañes. Es un honor que puedas estar aquí hoy con nosotros, con el público televidente del canal del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Sí, me inventé un título porque hago muchas cosas. Entonces, sí, estudié física, tengo una maestría en econometría, pero soy youtuber y también soy estandopera y pues soy activista desde la comunicación. O sea, mi trabajo radica más en visibilizar un poco todo esto que le habla a las diversidades. Que de paso, sí, la diversidad LGBT y el tema trans están acá, pero también hay muchas diversidades que no se visibilizan. Cuerpos, movilidad, nomás solteras, neurodivergencias, tú nómbralo. Hay mucho más que también hay que hablar acerca de cómo la gente insiste de que existe un mundo donde no hay espacios de la diversidad, ¿no? Y es raro eso, pero por eso estoy aquí. Gracias por abrirse un espacio para platicar de esto. Y en este trabajo de visibilizar las diversidades, me gustaría que pudiéramos iniciar de forma muy pedagógica, muy a lo mejor muy primaria, y que nos pudieras compartir qué es ser una persona trans. Claro. Bueno, trans es un abreviado. La verdad es que el prefijo trans viene del latín y se usa en muchos lugares, aparte de esto que tengan que ver con género. O sea, en química te vas a encontrar con gente que habla de alineaciones trans o isoalineadas o cisalineadas, en fin. Y trans lo que quiere decir de latín es atravesar. Entonces es un abreviado porque yo soy una persona, soy una mujer transgénero. Quiere decir que se me asignó otro género al nacer. Y entonces dirás tú, ¿cómo que se te asignó? Pues sí, resulta que naces y te observan tu cuerpo y determinan si ya vas a ser hombre o mujer. Ignoran que hay gente no binaria. Y en últimas, pues lo bonito de cómo convivimos en sociedad es que esto se puede reasignar después. Entonces yo atravesé esa asignación de género porque también hay gente transvesti que atravesó el vestir, transsexual que atravesó su sexo, transnacional, se te asigna una nacionalidad al nacer. Y luego vas y cambias eso porque la nacionalidad no es ni genética ni biológica y parece chiste el género tampoco. Si fuera genético estarían levantando cariotipos a la hora del nacer y no solamente observando tu cuerpo, y aún así todavía no se cumple. Entonces ser una persona transgénero es eso. Yo soy una persona que se me asignó un género diferente al nacer y luego pues eso se rectificó ante documentos. Encuestas del CONAPRED han revelado que las personas transgénero enfrentan rechazo desde muy temprana edad. Y esto me da pie a preguntarte cuál ha sido tu experiencia frente a algunos actos de discriminación. Claro, pues la verdad es que, o sea, por supuesto que existen actos de literal odio contra la gente de la diversidad. Cualquier diversidad. O sea, hay gente que de verdad que trata mal a las personas neurodivergentes. Pero volviendo al tema LGBT, eso está presente. La realidad es que en mi caso en particular, pues yo siendo mujer, pues contra con lo que me topo es contra un mundo patriarcal que al parecer en algunos casos te haría creer que se odia a la mujer. Es impresionante cómo te cierran puertas o no te escuchan o piensan mal de ti solamente por ser mujer. Y eso yo creo que es algo que podemos platicar largo y tendido. Pero imagínate ahora creciendo, porque encima del identificarte, estar, sentir, vivir o traer en tu cuerpo algo que luego te pongan en duda si eres mujer del total. Entonces la gente le gusta actuar de modos agresivos y violentos contra las minorías. Y eso, aparte de ser injusto, es dañino. De hecho, hasta daña a la comunidad en general. O sea, atentar contra las diversidades implica no crecer el acervo cultural de ningún espacio. Y eso siempre va a hacer daño, ni siquiera a la larga, en corto plazo. Si tú tienes un
sistema educacional que se la pasa sacando del sistema a la gente que no más piensa diferente porque es neurodivergente, entonces tu sistema educacional está fallido porque no está diseñado para la gente que está ahí presente. En México hay entre 10 y 15 millones de personas abiertamente LGBT. Si le sumas a ese grupo de gente una esfera de influencia de una, o sea, su mamá o su mejor amiga, una persona, eso quiere decir que hay un grupo de influencia de 30 millones de personas abiertamente LGBT. Esto es más de la población de muchos países de Latinoamérica y es un grupo tan grande que es impresionante que existan personas que dicen, ay, eso no hay que, o sea, ya deja, son minoría y es de, pues, con todo perdón, pero eso no significa nada. Somos 4 millones más de mujeres que hombres en México y por algún motivo a las mujeres se nos trata como minoría. Entonces eso dice mucho acerca de la posición de la hegemonía y del poder y de la discriminación y de la normatividad, que por eso es que uno es activista, porque hay que sentar cabeza de cómo convivimos con mucho más que lo que la gente piensa que es la supuesta realidad. No es un mundo solo de hombres, no solo se habita por hombres, no es un mundo solo de gente pudiente, no es un mundo de gente de cierto color de piel, no es un mundo, sabes, todo eso es algo que toca por lo menos de construir y atender como la realidad de la experiencia humana y sobre todo la experiencia mexicana. Qué importante esto que mencionas de la supuesta minoría, porque un poco las violaciones a derechos o la invisibilización ha estado también de alguna manera son grupos minoritarios, son grupos en condiciones de vulnerabilidad. Y esto me daría pie para preguntarte qué tan importante es que se visibilicen los derechos y qué tan importante es el trabajo que se hace desde la sociedad civil. ¿Qué haces tú como influencer? Pues sí, justo mi trabajo, como te digo, es visibilizar. A fin de cuentas, soy comunicadora y hablo de temas que a veces, rara vez tienen que ver con la diversidad, excepto que para mí la diversidad también implica tener una mente abierta para manejar procesos hasta creativos. O sea, no puedes tener una lluvia de ideas y todo el mundo llega con la misma idea. Y eso es algo de lo que yo hablo como por allá por fuera. Acerca de los derechos humanos, pues lo interesante es que pues es eso, derechos humanos. La diversidad, por algún motivo, hay quien piensa que es partidista. Y eso hay que hablarlo porque primero que todo sabemos muy bien que en todos los partidos políticos hay gente de la diversidad, no se hagan. Y segundo, hay algo ahí de cómo pues son derechos humanos. O sea, estamos haciendo unos procesos y sistemas de ley para proteger a todas las personas. Entonces, quien se posiciona en contra de nosotros suele decir cosas como la familia. Y es de conto, perdón, pero salimos por los millones a las calles a marchar para poder hacer familia. Nos queremos casar, queremos tener familias, queremos que nuestras familias entiendan que somos personas de la diversidad. O sea, claro que no es la familia versus LGBT. Entonces, dentro de el hablar acerca de cómo ata esto con, por ejemplo, lo que yo hago, pues mi misión es visibilizar. Si nos damos cuenta que hay mucha gente de la diversidad alrededor, quizás el discurso sería diferente. Hay gente que insiste que no deberíamos ni siquiera de ser parte de la plática y el diálogo y entonces borra la historia, así como hay muchas mujeres que se han borrado de la historia y vas y miras y también hay mucha gente de la diversidad LGBT y también hay mucha gente de las neurodivergencias y cuerpos y hay tanto que hablar acerca de las injusticias desde nomás el no mencionar que una persona de la diversidad, cualquier diversidad estuvo ahí y menos si son personas LGBT. Y en eso, claro que hay que hablar abiertamente acerca de quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos, cómo nos referimos, cómo entendemos cuáles son nuestras culturas y demás, porque es parte de nuestra formación. De nuevo, es la experiencia mexicana, la experiencia humana. Es innegable que aquí estamos. Claro, y además porque lo que no se nombra no existe. Además. Y si ustedes no son nombradas, es como si no existieran, como si un poco la sociedad mexicana actúa en el modo de mientras no esté cerca de mí, mientras no se haga, mientras no se note, mientras no se diga, podemos tolerar. Claro, es muy cómodo eso, la verdad. Y volviendo bueno, analizando más bien el tema de minorías y mayorías, también hay quien dice, bueno, ¿por qué nos enfocamos tanto en esta minoría de personas? México representa como 1.6% de la población mundial. Para entender la riqueza de México, es muy desigual,
pero que sí existe esa riqueza. México representa 1.6% de la población mundial y estamos top 20 economías del mundo. Si fuera que no se habla de las minorías, nadie debería hablar de México en el mapa del ámbito global. Sí. Y aquí estamos como parte del grupo económico más grande del mundo, por ejemplo. Entonces, lo mismo aplica aquí. Todo México es minoría, pero también hay minorías dentro de las minorías. Y dentro de el negar que existimos, pues más bien lo que sale a relucir es un deseo de sostener alguna forma de status quo donde el poder está concentrado de modos muy injustos en manos de personas que ni siquiera quieren dejar en claro que o atender el hecho de que aquí estamos. Es que quien dice que la diversidad, por ejemplo, es una moda y es de con todo perdón, pero la gente LGBT existe desde antes de la existencia de la iglesia, desde el punto de vista de, no sé, las historias gay. La iglesia es la moda. Entonces, queda en claro más bien que la diversidad, las diversidades, pero también la diversidad LGBT son de nuevo parte de la experiencia humana y negar la existencia en esencia es un esfuerzo violento. Quiero preguntarte tu opinión respecto, se relaciona mucho con lo que estamos hablando del tema de sus derechos, los recientes hechos de la muerte del magistrade Osiel Baena, quien estuvo trabajando y luchando por visibilizar los derechos de las personas transgénero y que estuvo en un activismo desde una posición en el Congreso. Sí, claro, sí. Y quisiera preguntarte, ¿cómo vemos presente ahí discursos de odio? ¿Cómo vemos presente la necesidad de seguir visibilizando sus derechos y cómo también hacemos evidente la violencia que se ha normalizado en contra de las personas trans? Sí, bueno, primero que todo, hablar acerca de la magistrada es una cosa muy importante, sobre todo por lo que representa de el sentar cabeza que México tuvo a una persona con un alto cargo en un sistema tan visible representando al gobierno y además, ojo aquí, haciendo trabajo espectacular. La magistrade se encargaba de transparentar, visibilizar procesos, invitar a la gente a que se una al gobierno. Eso me parece de celebrar y además con toda la hermosa energía y encima de eso con una representación espectacular acerca de quién es. Es una persona muy cultural. Es que, a ver, si sacamos digamos que la historia LGBT de la magistrada y imaginémonos que esto hubiera sido una persona, no sé, representante de algún pueblo originario, pues imagínate una persona que esté llevando toda su cultura al sistema público legal como le hizo la magistrada. Wow, eso es lo que tú como persona de la diversidad veías viendo a la magistrada, de una persona que está viviendo con toda la formalidad de la jotería en un espacio así de visible. Su trabajo fue fenomenal. Además, como activista también recibió el primer pasaporte con marcador no binario de México, lo cual quiere decir que México no solo tuvo ese hito de tener el primer pasaporte no binario en Latinoamérica, sino que después ahora tiene el hito de tener a la primera persona con pasaporte no binario asesinada. Y el punto de su historia es que hay quien quiere de una incrustarlo entre un proceso, un supuesto crimen pasional, que primero que todo no hay un esquema legal para decir que es un crimen pasional, no hay tal cosa. Eso es una forma de discurso escondida para decir es que ustedes, las personas LGBT, se asesinan entre sí. Esa es la acusación. Y estamos hablando de que esto es una persona del gobierno que, ojo aquí, había pedido apoyo y seguridad por haber recibido amenazas no mucho tiempo antes. Y en público había documentado las amenazas y en público había documentado que tenía un sistema de seguridad especial por estar frente a esas amenazas. Y eso es lo que falló. El gobierno no fue capaz de defender a una persona, haya sido de la diversidad o no, pero en este caso con doble atención, porque es una persona de la diversidad que ni siquiera podemos caminar en público agarrándonos de la mano con nuestras parejas, que es de lo que se le está acusando ahora, que se supone que se discutió con su pareja y no se llevan muy bien porque no se estaban agarrando la mano en público. Es de, a ver, les invito a ir a un lugar donde hay historial de homofobia, de transfobia y LGBT fobia, a ver si ustedes se van a estar dando besos en público. Y teniendo eso presente, luego está la revictimización y la violencia en medios. Ni siquiera pueden respetar sus pronombres. Eso es agresivísimo. Y para rematar,
Luego está el uso de su nombre para promocionar discursos de odio. Entonces, lo impresionante de todo esto es que parte del activismo incluye que nos dejen descansar en paz. ¿Sabes? O sea, es impresionante que ni siquiera post-mortem se le dé respeto a una persona de la diversidad. Y eso yo creo que toca visibilizarlo y tenerlo presente. Pero lo importante aquí es el trabajo espectacular que estaba haciendo la magistrada, porque si no, no estaríamos hablando de la magistrada. Si no hubiera sido una persona tan abierta, pública y puesta ahí, que representa una cultura que de nuevo es muy amplia en México. Es como de si de repente es una persona que es muy norteña, que lleva una cultura muy norteña, haciendo un proceso de magistrado, magistrade. Pues claro que te llena. Claro que tú dices, eso es como soy yo. Y entonces eso invita a que la gente crea más o entienda más o se involucre más con los procesos de gobierno. Que querámoslo o no, por supuesto que nuestro trabajo siempre será opinar, quejar y observar lo que hacen los sistemas públicos y sobre todo los de gobierno. Pero detrás de eso también hay que hablar acerca de cómo pues necesitamos que la gente se involucre. ¿No? El cambio mejor aplicado, en mi opinión, viene desde adentro. Y eso es lo que está haciendo la magistrada. Y es impresionante que eso no sea su memoria general. La gente está nomás enfocada en hablar acerca de cómo se escribe una palabra. Y con toda la rabia que me da, que para argumentar el cómo se escribe la palabra, luego se cuelgan de lo que dice una academia española, que ni siquiera es la academia mexicana. ¿No? Como que hay algo ahí bien atravesado de las dinámicas de poder. Y como hay gente que lo único que le interesa es que escriba una palabra bien y no que asesinaron a una persona que estaba bajo protección especial del gobierno, cuyo trabajo era defender que esa persona mínimo se mantuviera con vida. Lo que relatas es muy fuerte. Los hechos en sí mismos han conmocionado principalmente a la comunidad LGBTI+, y por supuesto han puesto en evidencia la necesidad de combatir estos discursos de odio. Claro. Y lo que tú decías ahora, de visibilizar también el trabajo que estaba haciendo el magistrade y lo que significó el que estuviera en una posición de poder en toma de decisiones, porque eso permite que se vean representadas, que sepan que es una posibilidad y que alguien que está en una posición de toma de decisiones tiene presente desde otra visión, desde la visión de respeto a la dignidad, de respeto a sus derechos, el que se vean reflejados en la legislación. Es que imagínate, México, por ejemplo, es un país con México es un país con altísimo porcentaje de gente morena. Imagínate que nadie en el gobierno fuera moreno. Eso, ¿no? Hace muy pocos años no había nadie abiertamente LGBT en el gobierno. Sí, estaban estos cuentos de no, todo el mundo sabe que el presidente, sí, yo sé, pero no había nadie abiertamente LGBT con una bandera que hable acerca de las diversidades. Entonces es muy importante defender a las pocas personas que han podido llegar ahí en contra de una oleada de odio. Es que la magistrada haya estado ahí tampoco fue de la noche a la mañana, ni propaganda, ni inclusión. No, eso es algo que se trabajó mucho. Es un lograzo que una persona así haya estado ahí. O sea, claro que hacía trabajo espectacular de magistrada, pero lo impresionante es que exista este deseo porque no se hable de ciertas culturas que claro que le pertenecen a este país. Claro. Y eso me recuerda un poco lo que sucedía en el tema de los feminicidios, cuando se ha dicho en una sentencia Campo Algodonero, donde se decía, bueno, es que, señora, ¿dónde estaba su hija? Claro. ¿De qué estaba haciendo? No, bueno, o también en el caso de cómo se han comportado varias fiscalías ante casos de feminicidios. Sí, claro, lo que salieron a decir fue que Devani solita se tropezó y cayó a una cisterna sola. Esos casos de no, fue a comprar su veneno y fue sola por allá afuera a envenenarse y tantas otras historias que ya son impresionantemente incontables. O sea, hay tantos nombres de tantas mujeres o personas de la diversidad que ya hasta se te van, y eso habla mucho más. Eso debería ser el enfoque de todo esto. Nuevamente tenemos un caso donde la inseguridad está presente y de nuevo
con tantos casos de inseguridad, porque es que solo había le magistrade. Claro. ¿No? Y esto me da paso a preguntarte, ¿cómo debe responder el Estado ante estos actos de discriminación, de violencia que están presentes en contra de las personas transgénero? Claro. Pues lo más importante ahorita es no más que se siente cabeza de que sí hay actos de violencia. Porque aún en los casos de solo de nosotras mujeres es de ya se lo pidió, se lo buscó y con qué velocidad culpan a la ropa antes de a la gente violenta. Y luego sobre eso, pues por supuesto que claro que necesitamos mejores sistemas para darle seguimiento a esto. Es impresionantemente fácil. A mí me llama mucho la atención ver lo fácil que es para que alguien acepte estas violencias. A veces como que hay gente que ya tiene muy normalizado esto y yo creo que eso es algo que tenemos que confrontar. Es de conto, perdón, pero esto es anormal. Esto no es algo que deberíamos de tener muy anotado. Pues que te digo, esto es vivir en México. Y dices, no. Entonces como gobierno, pues por supuesto que hay que por lo menos sentar cabeza, así sea desde observatorio. ¿Cuántos casos hay de violencia? O sea, perdón, pero México es de los peores países del mundo para ser una persona LGBT, de los peores países del mundo para ser mujer. Y eso como no nos tiene en alerta, en alarma. O sea, estamos hablando entre 8 o 11 mujeres asesinadas o muertas diario. Esto es peor que la pandemia. Y aún así ya entramos a ese sistema de modos muy normalizados. Así que mínimo deberíamos de tener seguimiento sobre estos casos. Y yo arrancaría por que acepten que hay un problema, porque parecería que lo procesan como el trámite diario, ¿no? Pues sí, estas violencias existen, perdón, pero no nos merecemos este país. ¿Y coincidirías en que es necesario también un cambio cultural como sociedad? Porque tenemos tan normalizada la violencia, las actitudes discriminatorias, mencionaba racistas, pero también violentas. Sí, pues evidentemente tenemos que sentar cabeza con cómo si aceptáramos las diversidades, viviríamos en un espacio más hermoso. Es que las diversidades detrás de todo son intercambios culturales. Claro. Imagínate si tratáramos a la gente transnacional como se trata a la gente transgénero. A mí a veces me hablan acerca de mi transición y entonces hay que decir, ay, qué valiente que eres, ¿no? Que como wow, tu lucha. Y luego yo digo, bueno, yo también me asignaron ser colombiano al nacer, a mucha honra. Y pues soy transnacional de todos modos, entonces también soy igual de feliz y con mucho orgullo también soy una gran persona mexicana, pero no me han dado el qué valiente que eres por hacerte mexicana y cómo fue tu transición, ¿no? De hecho, al parecer de la gente trans parece que solo quieren hablar acerca de nuestras transiciones cuando somos personas muy multifactoriales. Y pues es lo mismo que hablar acerca de cuando conoces a alguien de otro país. Hay gente que se emociona. No, ay, wow, yo una vez fui a Perú. Qué bonito, porque no tenemos eso mismo con las diversidades en general. Ay, wow, yo conozco una persona pansexual y sabes, cuéntame un poco lo que es ser una persona con TDAH, tus neurodivergencias. Qué interesante. Como que siento que hay algo ahí bonito en el convivir con la diversidad como base, que es la realidad de paso, y dejar de decir que están las personas normales y las diversidades. Ese cuento de que hay gente hetero versus LGBT, uno es falso. En la marcha LGBT o de la diversidad, por supuesto que puede ir cualquier persona hetero. Ahí están. Es más, voy a dar unos casos. Un hombre trans y una mujer trans pueden ser pareja hetero. 2 personas bisexuales pueden ser pareja hetero, si así se identifican. O simplemente mamás, papás, padres, sadres, hijes, gente que le interesa, gente que apoya la diversidad. No es LGBT versus heteros. Heteros están ahí. Es diversidad versus gente excluyente, diversidad versus gente agresiva, violenta. Lo que quiere decir la diversidad es aquí aceptamos que cada quien somos personas diferentes. Esa gente que se inventó el cuento de divide y conquista o sabes o separa y reinarás, esas cosas, no se está enfocando que lo tóxico es el conquista, no el divide. Tener diferencias nos fortalece, hasta genéticamente hablando, me atrevo a decir, y no lo valoramos. Entonces yo creo que si conviviéramos con las diversidades de modos culturales, nos estaremos nutriendo de a diario. Todas las personas que conviven con una diversidad tienen algo que compartir y todas las personas tienen una diversidad. Así sea que tu diversidad es ser norteña. Soy de Oaxaca. Bueno, eres una persona diferente. Cuéntame, qué interesante.
¿Cómo es tu historia de vida? ¿Cuál es tu experiencia humana? Me interesa mucho saber de eso. Y en este mensaje tan poderoso de diversidad que nos acabas de compartir, Ofelia, no sé si quisieras compartir al público televidente algún mensaje para que puedan reconocerse, puedan aceptarse y puedan también nombrarse. Claro, pues acerca de las diversidades en general, yo creo que más bien toca tener el ojito a quiénes son las personas que tienen procesos de exclusión. Lo digo porque quieres que tu oficina sea muy buena para las mujeres. No hay que hablar con una sola mujer. Hay que o capacitar o despedir a la gente misógina y se acabaron los problemas para las mujeres. Quieres que tu oficina sea muy buena para la gente gay, pues hay que hablar o despedir a la gente homofóbica y puedo seguir xenofobia, racismo, clasismo. Entonces, acerca de identificarte y demás, pues lo único es tener curiosidad. Pero esto lo digo también para la gente que maneja procesos de exclusión. Es que yo no entiendo, pues velo con curiosidad. Es que ese cuento de que la cosa diferente me asusta, dice más de quien le asusta, es de por qué te asustan las diferencias. En vez de por qué no te da curiosidad ver cómo es la vida de cualquier mujer. Claro. Déjate de la gente LGBT. Wow, cuéntame un poco acerca de lo que es la vida de una mamá soltera, de un papá embarazado. Cuéntame cómo es la vida de la gente que tiene movilidades varias, ¿no? Cuerpos, color de piel, neurodivergencias. Hay tanto ahí. Y entonces mi mensaje en general sería manejen curiosidad. Denle un espacio en su corazón para que no les amenace que existen cosas diferentes y al revés es un wow, qué chingón, tengo algo más. Qué bonito, algo le añade a mi acervo cultural porque soy una persona de una diversidad. Y de nuevo, diversidad puede ser soy la única persona boomer en una oficina de millennials, soy la única persona que fue a esta universidad que no es la universidad a la que contratan, soy mayor, menor, en fin. Y con este mensaje tan lindo de apertura a la diversidad, yo te agradezco que nos hayas acompañado en esta entrevista, en este programa especial. Sugiero seguir sus redes sociales de Ofelia Pastrana. Se van a divertir, sube contenidos muy importantes, divertidos, entretenidos, siempre con un aprendizaje. Estén abiertos, estén abiertas, abiertes a la curiosidad. Muchas gracias. Gracias, Ofelia, y gracias a usted por su amable atención.